Bienvenida, Carla. Te cedemos la palabra. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones propias en torno a qué nos espera políticamente en el 2021. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para compartir estas reflexiones y también compartir este espacio con Ulises, con Pablo y con Miguel, que estoy segura van a hacer de esta conversación algo muy enriquecedor para Canacintra. A esta presentación la he titulado 2021, año de definiciones, un poco porque es en este año donde vamos a encontrar precisamente algunas definiciones muy importantes en temas que van a marcar la agenda de este año, ¿no? En primer lugar, la parte del COVID-19, que no podemos evadir el tema, ¿no? Analizar un poco cuál ha sido la respuesta, sobre todo del gobierno federal, y qué impacto político va a tener esta respuesta. El panorama electoral 2021, que ya algunos lo comentaban en el chat, que sin duda va a tener una fuerte repercusión tanto en la parte política como en la económica y social. Algunas reformas y políticas que considero de alto riesgo, es decir, que creo que el sector empresarial tiene que estar consciente y dar seguimiento a lo largo de este año por el efecto tan determinante que pueden tener para México, no solo en este año, sino más adelante. Hablar brevemente del contexto internacional y algunas reflexiones del papel del sector empresarial en medio de esta coyuntura. Entonces, entrando de lleno a materia, vamos a hablar un poco del COVID-19. Y es que la inadecuada respuesta que el gobierno ha tenido al COVID-19 sin duda ha modificado el escenario político. ¿A qué me refiero con inadecuada respuesta? En la parte sanitaria, México hoy por hoy se posiciona como el cuarto país con el mayor número de muertes a nivel internacional. Y en la parte económica, como ya lo comentaba Ulises, somos el país de la región que va a tener una de las crisis más profundas. Y esto tiene que ver con la decisión que tomó el gobierno de no dar apoyos fiscales ni a empresas ni a consumidores. Estamos hablando que los apoyos en México fueron tan solo de 1% del PIB, si lo comparamos con el 20% que dio Perú, el 13% que dio Chile o el 12% que dio Brasil. Esto sin lugar a dudas fue muy poco y está limitando las posibilidades que tiene el país de recuperarse de esta crisis. ¿Por qué esta respuesta? Es decir, ¿qué hay detrás de esta lógica? En mi opinión, tiene que ver con la perspectiva del presidente de la prevalencia de lo político sobre lo económico y de lo económico sobre el control de la pandemia. ¿A qué me refiero? A que en la visión del presidente la parte política pesó más, es decir, su visión en contra de los rescates y del endeudamiento, esta desconfianza que él ha venido manifestando en cuanto a los líderes empresariales, y también la visión que él tiene de la trascendencia histórica de su proyecto de nación, es decir, la cuarta transformación, respecto al COVID-19 que él mantiene como algo pasajero, ¿no? Es decir, que la administración federal decidió mantener el mismo rumbo que había fijado desde el triunfo electoral, programas sociales, grandes proyectos de infraestructura, dividir y afianzar el poder, y esto no se modifica incluso con una pandemia del tamaño del COVID-19, que en realidad vino a reconfigurar el mundo. Y la prevalencia de lo económico sobre el control de la pandemia, entendiendo también la situación que tiene el país, ¿no? Estamos en un país donde un alto porcentaje de la población vive en economía informal, donde no hay redes de protección social y en donde el presidente sabe que el costo político de mantener a la gente confinada en sus hogares sin poder buscar una fuente de sustento iba a ser mucho más caro políticamente que un control más sólido de la pandemia. ¿Qué impacto ha tenido esto en la parte política? Por un lado vemos una disminución en la aprobación presidencial, estamos hablando de una caída de 20 puntos porcentuales entre el principio de 2019 y el día de hoy. Sin embargo, es importante mencionar que la aprobación del presidente sigue siendo muy alta. Estamos hablando de una aprobación del 60%, que dentro de todo este contexto de incertidumbre, algo positivo que le da es una gran estabilidad política en el manejo de la pandemia. Hay también mayor polarización, es decir, quienes están a favor o en contra de las medidas que ha tomado el presidente, mayor polarización también de quienes han logrado salir avante en la pandemia y quienes se han visto más afectados, un distanciamiento entre el gobierno federal y organismos empresariales, precisamente por la falta de apoyo para sobrellevar la crisis, una desaceleración del proyecto del gobierno de la 4T, es decir, a pesar de que el presidente ha decidido mantener el rumbo, sí le ha afectado. Hay menores recursos para invertir en sus grandes proyectos y vemos una desaceleración de la ambiciosa agenda de gobierno que se planteaba al principio de la administración.
¿Qué es lo que ha logrado esto? Pues que las elecciones del 2021 se vuelvan más interesantes. Antes de la pandemia el resultado parecía estar cantado y hoy por hoy, a pesar de que Morena lleva la mayoría, que lo vamos a ver más adelante, el escenario electoral se ha vuelto mucho más interesante. ¿Cuáles son uno de los mayores riesgos que vemos en el tema del COVID-19? Ya lo mencionaba también Ulises, fallas en la estrategia de vacunación. ¿Qué hay en el lado positivo? Que México ha hecho un gran papel en negociar la precompra de 200 millones de dosis, que esto más o menos son 100 millones de vacunas. Algunas de las vacunas requieren doble dosis y es por esto que la cantidad varía. Tenemos convenios con Pfizer, con Oxford y AstraZeneca, con CanSino, con COVAX, que es la iniciativa de Naciones Unidas para distribuir las vacunas. Un ambicioso plan de vacunación. El gobierno estima que a finales de 2021 el 90% de la población estará vacunada y el 100% para principios de 2022. Y ya tenemos la autorización de COFEPRIS de las vacunas Pfizer y AstraZeneca, lo cual ha permitido que ya dé inicio la campaña de vacunación, que sin duda es una señal de esperanza. ¿Cuáles son los riesgos? Es una frase del doctor Julio Frenk que me pareció muy acertada, y es que vacuna no es sinónimo de vacunación. Es decir, ya tenemos el acceso a las vacunas, pero falta distribuirlas, falta aplicar las vacunas. El riesgo aquí es que la logística es extremadamente compleja. Un ejemplo son las cadenas de frío. La vacuna de Pfizer tiene que estar a menos 70 grados centígrados, lo cual es una dificultad logística que hasta ahora el gobierno federal no ha explicado de manera muy clara cómo se van a enfrentar estos retos logísticos y de distribución en la estrategia de vacunación. Una falta de infraestructura en el sector salud. La crisis del COVID-19 nos agarra en un proceso de transición del Seguro Popular al INSABI. Entonces, durante este año vimos desabasto de vacunas que ya teníamos garantizadas, como la de la influenza, el papiloma humano, entre otras, lo cual pone en duda la capacidad hoy por hoy del sector salud de tener una cadena de suministro lo suficientemente sólida para distribuir la vacuna. La politización de la vacuna con fines electorales. En este año todo va a ser político y la vacuna no es la excepción. ¿Cuál es el riesgo de esto? El riesgo, en mi opinión, es que el gobierno federal, por tratar de colgarse, digamos, la medalla de la vacunación, no permita la participación de los estados o incluso una mayor participación del sector privado en la distribución de la vacuna. Como ya lo mencionábamos, el reto logístico es tal que será necesario que todos participemos en este esfuerzo, y si el gobierno federal decide concentrarlo precisamente con fines electorales, esto podría retrasar los esfuerzos de vacunación. Y también la renuencia de ciertos grupos de población a recibir la vacuna. Ha habido falta de información, algunos tienen miedo de qué tan segura es esta vacuna, y hoy por hoy no vemos, digamos, una campaña de comunicación clara por parte del gobierno federal que quite estos miedos y que incentive a la gente a vacunarse. ¿Cuál es la consecuencia riesgosa de esto? Pues que la crisis del COVID-19 se prolongue más de lo que hemos pronosticado y que tenga, por lo tanto, impactos importantes, tanto económicos como políticos. ¿Cuál es el impacto de todo esto en el panorama electoral de 2021? Primero quisiera empezar enfatizando la importancia de este proceso electoral. Y es que la elección que vamos a tener el 6 de junio en el 2029 va a ser la elección más grande en la historia de México. Estamos hablando que se renuevan más de 21,000 cargos electorales, desde 15 gobernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados, 30 congresos locales y más de 1,900 ayuntamientos. Entonces, solo para dimensionar lo que está en juego, estamos hablando de 21,000 cargos electorales que se van a renovar este 6 de junio. Michoacán no es la excepción, es uno de los estados que va a tener cambio en la gubernatura, en los congresos locales, en los ayuntamientos. Entonces, hay mucho lo que está en juego y mucho lo que está por definirse. ¿Cuál es el escenario? Pues que al día de hoy Morena tiene ventaja en 13 de las 15 gobernaturas en disputa. Si lo vemos aquí, tenemos 4 estados donde el triunfo de Morena parece estar prácticamente garantizado: Baja California, Guerrero, Nayarit y Tlaxcala. Después tenemos 6 estados en donde hay una amplia ventaja por parte de Morena, y tenemos 3 estados con una ventaja pues bastante amplia de Morena, y tan solo 2 estados donde hasta ahora se vislumbra el triunfo de un partido político distinto, que es el Partido Acción Nacional. Entonces, básicamente estamos hablando de una ventaja en 13 de las 15 gubernaturas con diferentes márgenes. ¿Qué es lo que ha cambiado recientemente en el escenario electoral?
esta alianza que anuncia la oposición, Va por México, impulsada por una iniciativa ciudadana empresarial que se llama Sí por México, con el objetivo de ser más competitivos en las elecciones del 2021. Entonces, tenemos al PAN, al PRI y al PRD unidos en coalición en 10 de las gubernaturas. El PRI y el PRD van en 2 contiendas electorales, Campeche y Chihuahua, y tenemos, perdón, Campeche y Nuevo León, y el PAN y el PRD en Chihuahua. ¿Qué es lo que esto hace? Nos presenta una oposición más organizada de lo que teníamos en los comicios anteriores. Aún queda la duda de cuál será el impacto de esta coalición, pero sin duda pone al centro de la agenda una pregunta, y es: ¿qué tan fortalecido queremos que Morena salga de estos comicios? ¿Qué tanto poder queremos seguir dando al presidente López Obrador? Y esto tiene que ver con 2 puntos de balance fundamentales. Por un lado, las gubernaturas, y por otro lado, el Congreso. Y es que hoy por hoy también hay una alta probabilidad de que Morena obtenga la mayoría absoluta en el Congreso. Y para especificar esto un poco más, quisiera dividirlo en 4 escenarios que están aquí. El primero es si Morena obtiene aproximadamente el 60% o más de la Cámara de Diputados Federal y el más del 50% de los congresos locales. Este escenario lo que abre la puerta es que, manteniendo el escenario actual, Morena tenga la capacidad de hacer reformas constitucionales que requieren las 2/3 partes del Congreso y también la mayoría de los congresos locales, con lo cual estamos hablando nuevamente de un presidente, digamos, todopoderoso que tiene la capacidad incluso de reformar la Constitución. Este escenario hoy por hoy parece poco probable, ¿no? Es poco probable que Morena logre esta hazaña que logró hace 3 años de tener un control casi del 66% del Congreso, lo cual nos sitúa en 2 escenarios, digamos, con mayor probabilidad. Uno es que Morena efectivamente logre la mayoría absoluta, es decir, el 50+1 en el Congreso y también el 50% de los congresos locales. ¿Qué implicaciones tiene esto? Para que nos demos una idea, la mayoría absoluta lo que le da la oportunidad al presidente es de que se apruebe, por ejemplo, el presupuesto sin mayor discusión. Le da también la posibilidad de hacer una reforma fiscal, como lo que nos comentaba Ulises, y básicamente la aprobación de la mayoría de las leyes solo requiere una mayoría absoluta. Entonces, si lo analizamos de manera más específica, en realidad un cambio de mayoría calificada a mayoría absoluta sí sería una pérdida de poder para Morena, pero en realidad el impacto en el escenario nacional sería muy poco. Es decir, seguiríamos hablando de un presidente todopoderoso que tiene la capacidad de implementar las reformas legales que él considere necesarias. El otro escenario es que Morena efectivamente pierda la mayoría absoluta en el Congreso, es decir, que la coalición que hoy está conformando la oposición logre quitarle la mayoría, y esto obligaría a Morena y su coalición a mayores negociaciones con la oposición para la aprobación de las reformas. Y un último escenario que nuevamente parece poco probable es que Morena gane menos del 40%. En este escenario ya estaríamos hablando de un contexto político completamente diferente, de una oposición que resurge con mucho más fuerza y que tiene también mayores posibilidades de cara al 2024. Esta explicación de escenario solo para decir que lo que está en juego en la elección intermedia es mucho más que la segunda parte de la administración, es mucho más que los 3 años que siguen de la administración de López Obrador. Básicamente esta elección va a definir el futuro del país para las próximas décadas. Estamos hablando de reformas pilares que pueden modificar el escenario nacional para los próximos 20 años y estamos hablando también de las oportunidades que tendrá en su momento la oposición de ser competitiva en el 2024. ¿Cuáles son algunas de estas? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que a pesar de que Morena hoy por hoy parece tener la mayoría, no todo está decidido. Y esta gráfica me parece muy interesante porque es precisamente de Consulta Mitofsky, donde nos dice que cerca del 40% define su voto durante las campañas y el 15% lo hace el mismo día de la elección. Entonces estamos hablando de aproximadamente un 55% de los votos que se definirán próximamente. Vemos cómo lo que antes era el voto duro, es decir, la gente que siempre vota igual, ya no está ahí. Ese voto se ha derrumbado, lo cual nos abre el escenario para una campaña interesantísima donde todavía hay mucho por definir.
¿cuáles son algunos elementos que tenemos que observar para ver qué tan probable es que Morena gane esta mayoría absoluta o que la pierda en el Congreso? ¿Qué le favorece a Morena? Sin lugar a dudas, la popularidad del presidente, que como veníamos platicando, ha venido decreciendo, pero sigue siendo muy alta. Estamos hablando de una aprobación del 60%, mucho más alta que la de otros líderes en momentos de crisis, mucho más alta que la que han tenido incluso otros presidentes de México en momentos como la crisis del 94 o del H1N1. Una oposición que, a pesar de que está más organizada, no parece todavía articular una alternativa al modelo de gobierno de López Obrador. ¿Qué puede beneficiar a Morena si el sector privado está tan enfocado en sobrevivir que deja a un lado la participación política? Que la relevancia de los programas sociales va a ser mayor. Estamos viendo una pérdida importante del empleo y esto hace que la gente requiera más de los programas sociales. Otro elemento que le puede ayudar a Morena es esta habilidad que ha tenido el presidente de fijar la conversación. Y es que lo que López Obrador ha hecho es tratar de hacer de las elecciones intermedias no un análisis sobre su gestión de gobierno, donde creo que los resultados dejan mucho que desear, sino más bien enfocarlo en la lucha contra la corrupción, ¿no? Y es ahí donde vemos, por ejemplo, esta consulta popular que él tiene planeada para agosto, 2 meses después de la elección, sobre si se debe o no juzgar a los políticos del pasado, lo cual le da la oportunidad de guiar la conversación durante el periodo electoral a los errores del pasado, a la corrupción del pasado, y esto lo puede fortalecer de cara a las elecciones. Y por otro lado, si el descontento que se ha generado se traduce en abstención, es decir, si ha habido desgaste, si ha habido descontento, la pregunta es si este descontento se traduce en un voto hacia la oposición o si por el contrario se traduce en mayor apatía, mayor abstención, lo cual sin lugar a dudas fortalecería al partido en el poder. ¿Qué tiene Morena en su contra que podría cambiar el escenario y quitarle la mayoría absoluta en el Congreso? Como ya lo veníamos platicando, el manejo del COVID-19, los resultados en la parte económica y sanitaria dejan mucho que desear y es algo que la oposición puede capitalizar. Una oposición más organizada y fortalecida. Vemos esta alianza que no estaba en el escenario electoral el periodo anterior y que puede cambiar el escenario si se organiza y se fortalece mucho más. Un sector privado más involucrado. Creo que Sí por México es un ejemplo de un sector privado que se está involucrando más en las elecciones de lo que tuvimos en periodos anteriores. Sin lugar a dudas, la respuesta que tenga el sector privado va a ser fundamental para inclinar la balanza en uno u otro lado. La lenta recuperación económica, que puede hacer que los programas sociales se vuelvan insuficientes, es decir, tal vez eres beneficiario de un programa social que te da 1,000 pesos al mes, pero tú perdiste un empleo de 3,000 pesos, entonces que en esa balanza el resultado sea desfavorable para Morena. La modificación de las reglas electorales para las coaliciones, y es que hoy por hoy Morena tiene una sobrerepresentación en el Congreso, es decir, a pesar de que el electorado le dio el 43% de los votos, tiene el 66% del Congreso, y esto tiene que ver con la forma en que nuestro sistema electoral asigna a los diputados plurinominales, es decir, aquellos diputados por los que no votamos directamente, sino que se asignan por porcentajes de votos. Hoy por hoy el INE lo que está buscando es que esto no vuelva a suceder, que la sobrerepresentación no solo sea a nivel de partido, como se hace actualmente, sino a nivel de la coalición, y esto significaría que Morena tendría que obtener prácticamente el mismo porcentaje de votos que tuvo en los comicios pasados para mantener hoy por hoy tan solo la mayoría. Entonces, mantener el mismo porcentaje parece poco probable, ¿no? Por lo que veníamos platicando del desgaste que ha tenido Morena. Y algo también, digamos, el escenario contrario que veníamos platicando es si el descontento se traduce en oposición, ¿no? Esto sería un elemento que cambiaría el escenario rumbo al 2021. ¿Cuáles son algunas reformas o políticas que hoy están en juego y que creo que pueden impactar de manera importante el escenario político? En primer lugar, el tema del nacionalismo energético, ¿no? Vemos que el presidente ha insistido mucho en rescatar a las empresas productivas del Estado, argumentando la necesidad de una soberanía energética, que él le llama. Esto ha hecho que básicamente deje inoperante muchas de las disposiciones de la reforma energética que se creía podían detonar la inversión privada en el país y ser una fuente importante de crecimiento económico. Esto ha traído como consecuencia un incremento del poder monopólico tanto de Pemex como de la CFE, y el riesgo hoy por hoy es la posibilidad de una reforma o una consulta popular
que termine por completo con la reforma energética. Entonces, una reforma constitucional de este tipo, como ya lo veníamos platicando, requeriría de una mayoría calificada, es decir, del 66% de votos del Congreso, lo cual nos habla nuevamente de la importancia de la composición del Congreso que se definirá en las próximas elecciones. La desaparición de los órganos autónomos, y es que con este paraguas de austeridad el presidente ha anunciado una posible reforma para desaparecer algunos órganos autónomos. El Instituto Nacional para el Acceso a la Información y el IFETEL son algunos de los órganos señalados. ¿Qué impacto tendría esto? Aumentaría sin lugar a dudas la incertidumbre jurídica y reduciría la competitividad del país. El IFETEL, que es nuestro órgano autónomo en materia de telecomunicaciones, está incluso protegido por el Tratado de Libre Comercio, entonces la desaparición de estos órganos no solo aumentaría la concentración de poder, disminuiría la eficiencia gubernamental, sino que también tendría un impacto económico y en competitividad muy importante. La reforma a la ley del Banco de México, que como seguramente ya saben, es una reforma que plantea obligar al Banco Central a adquirir el excedente de dólares en el sistema financiero. No voy a entrar mucho en los detalles técnicos de esta reforma, pero algo que sí quisiera precisar es el impacto que esto tiene en cuanto a la autonomía del Banco de México. Y es que creo que uno de los pilares de contrapesos que hoy por hoy tiene nuestro país es precisamente la autonomía del Banco Central. Es decir, que no haya criterios políticos sino técnicos en la definición de la política monetaria. Creo que es una de las razones por las que hemos visto una economía que no ha tenido un impacto tan grande por las políticas de esta administración, y que preservar esa autonomía debe ser algo fundamental. Un creciente militarismo, vemos que el presidente cada vez aumenta más y más las atribuciones de las Secretarías de la Defensa y de la Marina. Esto lo que hace es debilitar otras instituciones civiles de la administración, con una alta injerencia de las Fuerzas Armadas en la definición y la ejecución de políticas a nivel nacional, pero también mayor riesgo de corrupción en el manejo de los recursos públicos. Y es que muchas de las acciones que hacen estas secretarías se consideran de defensa nacional, es decir, no hay una transparencia tan grande hacia la sociedad como con otras instituciones, y esto nos abre la puerta a más discrecionalidad, mayor corrupción. Y por otro lado, los recortes presupuestarios, que ya también lo comentaba Ulises, la situación fiscal en el país es compleja, la caída de la demanda implica también menos recursos para el país y la respuesta ha sido hacer recortes presupuestarios. Por el lado positivo, esto ayuda a mantener un déficit fiscal más pequeño. Por el lado negativo, esto evidentemente impacta la demanda, impacta el crecimiento económico, pero algo que me parece muy importante señalar es el impacto que esto puede tener en estados y municipios cuando les quitan los recursos federales, porque básicamente compromete la capacidad de estados y municipios de actuar, de proveer servicios públicos, y enfrentamos aquí un riesgo de mayor pobreza, de mayor violencia, que implica también mayor inestabilidad política y social. Muy brevemente, ¿qué podemos esperar del contexto internacional? Las relaciones internacionales continuarán en segundo plano en esta administración, siendo la relación con Estados Unidos sin lugar a dudas la más importante. Aquí no parece que vaya a haber muchos cambios por parte del gobierno de México en cuanto a la política internacional. Seguirá el presidente manteniendo una línea de no intervención y de soberanía absoluta. Esto se traduce en silencio en temas de derechos humanos y abuso de poder en otros países. Vemos un México mucho menos proactivo en la agenda internacional. El presidente solo ha viajado una vez al extranjero durante su gestión y fue una visita a Estados Unidos al presidente Trump. Entonces vemos un presidente mucho más enfocado en la agenda nacional, en temas nacionales, que en la internacional. Muy brevemente, porque creo que nos estamos extendiendo en tiempo, no se ven muchos cambios en el tema de América Latina, ¿no? Seguirá siendo un México lejano a la región, más enfocado con la relación con Estados Unidos. Puede haber una posible tensión en el tema de Venezuela, ¿no? Probablemente la postura de Estados Unidos sea mucho más activa en el tema de Venezuela y presione un poco a México para ser más proactivo, lo cual podría tener una fuente de tensión. En el tema de Asia tenemos un nuevo tratado que nos abre la puerta con 11 países, sin embargo, parece que habrá poco progreso en ese tema, sobre todo en el frente México-China, nuevamente por la concentración que México tiene en la relación con Estados Unidos.
Y es aquí donde quiero ahondar un poco más pues en este tema, ¿no?, de nuestro principal socio comercial, nuestro vecino del norte, y qué pasará con el cambio en la administración de Trump a Biden. Y creo que lo que podemos esperar es un regreso mucho más a lo que México estaba acostumbrado en la relación con Estados Unidos. Es decir, una relación más constructiva, menos volátil, más institucional, donde también se abarquen una mayor cantidad de temas. Y es que en estos últimos años la relación entre México y Estados Unidos básicamente estuvo centrada en dos temas, la migración y la aprobación del TEMEC. Ahora que está aprobado, creo que hay un cambio en la administración, volveremos a una agenda mucho más amplia, mucho más activa. En el tema del TEMEC, creo que vamos a ver una postura mucho más colaborativa por parte de la administración de Biden, es decir, no estas amenazas comerciales que veníamos sufriendo con Trump, pero donde también se avecinan posibles tensiones, particularmente en los temas laboral y energético. Y aquí quisiera hablar un poco más, y es que en el tema laboral hay disposiciones que incluye el TEMEC muy importantes en cuanto a aumentos salariales, fortalecimiento de los sindicatos más democráticos, que sin lugar a dudas van a representar un ajuste importante para las empresas. Son nuevas disposiciones con las que hay que cumplir para formar parte de este tratado, y es un aspecto en el que el Partido Demócrata, al cual pertenece Biden, ha sido muy enfático. Entonces, creo que podemos esperar un Estados Unidos mucho más enfocado en el tema laboral, que tenga una capacidad de supervisión mucho más fuerte y que ponga mucho énfasis en este tema. Y el otro tema donde puede haber una posible tensión tiene que ver con el tema energético o medioambiental, que van relacionados, ¿no? Y es que Biden ha sido muy enfático en la necesidad de retomar el tema medioambiental, de tener una política energética mucho más verde, y esto claramente contrasta con la visión que tiene el presidente López Obrador de una economía energética basada en el carbón, basada en el petróleo, basada en las empresas productivas del Estado, que sin lugar a dudas será un foco de tensión con la administración de Biden. Entonces, el tema medioambiental y el tema laboral son dos temas a los cuales las empresas sin lugar a dudas tendrán que poner mucho énfasis. En la parte sobre todo medioambiental parece haber poca disposición del gobierno federal de apoyar, y entonces esto implicará un proceso de ajuste importante para las empresas. En medio de todo este contexto, quisiera cerrar con algunas reflexiones de qué creo yo que puede ser el papel del sector empresarial en un año, como lo veníamos diciendo, de muchas definiciones, de muchos cambios, y donde está en juego, digamos, el futuro del país, no solo para los próximos 3 años, sino incluso más allá. Algunas ideas que quisiera compartir con ustedes están enmarcadas en una frase que en lo personal me gusta mucho de Henry Kissinger, que fue secretario de Estado de Estados Unidos, y es que dice que los líderes hoy por hoy tienen un reto histórico, ¿no? Por un lado está el manejar la crisis, un poco esta idea de sobrevivir a esta crisis que estamos enfrentando, y a la vez construir el futuro. Y es que las decisiones que tomemos hoy por hoy en este contexto de crisis y de coyuntura no solo van a marcar el presente, sino que van a marcar el futuro, van a marcar el mundo en el que despertemos después de que salgamos adelante de esta contingencia sanitaria. Entonces, algunas ideas donde creo que el sector empresarial tiene mucho que aportar es, en primer lugar, y tal vez la más simple, votar y fomentar el voto. Es decir, estamos frente a una elección histórica. En medio de esta crisis no podemos perder perspectiva de lo que está en juego en estos comicios electorales, y la participación electoral, y también invitar a nuestras familias, a nuestras empresas, a nuestros colaboradores de participar en los comicios, de dar información al respecto. Creo que es una gran forma de no perder de vista lo que está en juego y de seguir construyendo este futuro, en frases de Kissinger. Fortalecer las iniciativas de inclusión y de responsabilidad social. Sé que esto parece complicado en un contexto donde muchas empresas están literalmente luchando por sobrevivir. Nadie está obligado a lo imposible, pero creo que en la medida de nuestras posibilidades es importante no perder de vista el apoyo a los más vulnerables, a aquellos que más lo necesitan en la empresa. Un sector que a mí en lo personal me interesa mucho es el de las mujeres, ¿no? Vemos cómo la pérdida de empleo ha sido mucho más profunda en las mujeres por esta necesidad de tomar tareas en la casa, en el hogar, en la familia. Entonces, aquello que podamos hacer en la empresa por ayudar a las mujeres a no perder su empleo, por ayudarlas a reincorporarse a la empresa si tuvieron que salir,
es algo que va a marcar nuestra sociedad una vez que salgamos de esta crisis. Y es que lo que el COVID está poniendo a prueba no es solo nuestro sistema económico o nuestro sistema político, está poniendo a prueba también nuestra humanidad y nuestra solidaridad. Entonces, creo que en estos momentos no hay que perder de vista esta parte que tiene la empresa de inclusión y de responsabilidad social. En tercer lugar, mantener el diálogo y la colaboración con el gobierno. Como ya lo veníamos platicando, son 21,000 cargos a nivel federal que van a cambiar. Entonces, esto nos da la oportunidad de acercarnos a quienes lleguen a los puestos de poder, ofrecer nuestro apoyo. Creo que estamos en un contexto de mucha polarización y, sin embargo, en el fondo, creo que son más los aspectos que nos unen que aquellos que nos dividen. Entonces, creo que es importante acercarse con el gobierno, encontrar esos puntos de acuerdo, sumarnos a aquellas iniciativas en las que creemos y de manera conjunta tratar de sacar este país adelante. Por otro lado, también está la necesidad de levantar la voz en caso de oposición. En lo personal, creo que la pérdida de los organismos autónomos, la pérdida de la reforma energética, la militarización y estas políticas que veníamos platicando son un grande riesgo para el país. Y ahí es nuestra responsabilidad también levantar la voz cuando estemos en desacuerdo, en una postura constructiva, pero no por eso menos crítica. Participar política y socialmente, que sé que para algunos la participación política no nos gusta, pero tiene muchas formas, ¿no? Puede ser apoyar económicamente una campaña dentro del marco de la ley, puede ser dar propuestas a algún candidato que sea de nuestro interés, puede ser tomar alguna iniciativa de la sociedad civil que nos guste y también apoyarla. Y en sexto lugar, algo mucho más complejo, pero que quisiera compartir con ustedes, es que creo que el sector privado tiene mucho que aportar en una nueva relación laboral. Y es que lo que hemos visto es que el presidente López Obrador ha puesto mucho énfasis en la parte laboral. Muchas de las reformas que ha implementado están relacionadas con esto, el aumento del salario mínimo, la protección social para las trabajadoras del hogar, la reforma del outsourcing. Entonces vemos que es claramente un tema que le interesa, pero creo que la forma como se ha hecho ha sido con poco diálogo con el sector empresarial. Creo que ha causado más tensión que colaboración. Y es aquí donde creo que el sector empresarial tiene mucho que aportar, dando propuestas de cómo debe ser realmente una nueva relación laboral entre los trabajadores y el sector empresarial. Hay casos muy exitosos en este sentido, ¿no? Alemania es uno de ellos. Una de las razones por las que Alemania es la potencia que hoy es precisamente porque trabajó a través del sector empresarial en el fortalecimiento de los sindicatos, en empoderar a los trabajadores, y gracias a eso Alemania tiene uno de los salarios más altos del mundo, pero también una de las economías más productivas. Entonces, creo que una aportación que puede hacer el sector empresarial es ayudarnos a repensar esta relación, viendo cómo efectivamente podemos aumentar salarios y mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores, sin perder de vista estos cambios que vamos a enfrentar en temas de productividad, del éxito de la empresa, y buscar una relación mucho más sólida entre el sector laboral y empresarial. Esto sería todo por mi parte. Les agradezco.